Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre la medicina del siglo XVIII. El grupo está conformado por Jonás Useche y mi persona, José Infante. Quisiera hablarles sobre un dato curioso de la medicina de este siglo, lo cual eran los cirujanos barberos o barberos cirujanos, también dicho. Como el nombre lo indica, eran barberos que a medio tiempo se dedicaban a realizar cirugías de patologías menores, tales como eran heridas, extracciones dentales, fracturas, úlceras, cataratas, cálculos y hernias. Hablando de manera general cómo fue la medicina durante este siglo, se mantienen viejos métodos curativos como son los purgantes, como el aceite de ricino, los tratamientos con ventosas y la realización de sangrías. También se avanza en materia de anatomía y filosofía. En el caso de la filosofía, como es las corrientes del vitalismo y el mecanismo o mecanicismo, además de la creación de un nuevo método para la examinación de los pacientes, como es el método de la percusión y la creación de la vacuna. Ahora, el filósofo Godofredo Leibniz, además de filósofo, él fue un historiador, fue político, jurista y un viajero pedagogo. Él desarrolló el cálculo diferencial e introdujo a la matemática los términos como son la función, las coordenadas y algoritmo. Y en materia de filosofía médica, él defendió el vitalismo y lo definió como una fuerza la cual gobierna a todos los organismos vivos. Ahora, en otro orden de ideas, continuaremos hablando sobre el vitalismo. Esta corriente filosófica se basaba en una teoría, la cual era que la fuerza o la actividad vital se debía a factores inmateriales que se encontraban en todos los organismos vivos. Estos factores eran fisioquímicos y biológicos. Podemos observar aquí a sus tres más grandes representantes, de los cuales hablaremos a continuación. Continuando, tenemos a George Stern, cuyo vitalismo se basó en que todos los organismos vivos tenemos un alma dentro de nosotros y a la hora de la muerte esta se desprende. Tenemos también a Teófilo de Bordeaux, cuyo vitalismo fue definido de la siguiente manera: que hay ciertos organismos, ciertos órganos en el cuerpo, los cuales segregaban sustancias que eran determinantes del estado de salud. Dichos órganos son el cerebro, el corazón y el estómago. Encontramos también a Paul Barthes, cuyo vitalismo lo definió en su libro de los nuevos elementos de las ciencias del hombre. Su vitalismo se basaba en que los órganos tienen la capacidad de recuperar su posición y si la pierden a la hora de una enfermedad, estos muestran la tendencia a curarse. Ahora, continuando en otro orden de ideas, hablaremos sobre el mecanicismo o mecanismo, cuál fue otra corriente filosófica que hubo durante este siglo. Sus representantes más importantes fueron Hodgman y Lemaître. Hodgman definió su mecanicismo de la siguiente manera: se basó en que la fibra era la unidad elemental del organismo y su propiedad fundamental es el tono. Y Lemaître, el cual estudió el desarrollo de las enfermedades y publicó todos sus hallazgos
en su libro de la historia natural del alma. A continuación, como había dicho al comienzo, encontramos el nuevo método para la examinación de los pacientes, el cual se llamó método de la percusión, creado por Leopoldo Amberg, quien observó que al dar pequeños golpes leves en el tórax podía instruirse en las cualidades de sus tejidos, además de que este método era utilizado también para detectar anomalías en los pulmones. Continuando, tenemos la invención de la vacuna. Fue llevado a cabo por Edward Jenner, quien observó que las mujeres que se dedicaban a ordeñar en ese tiempo les daba una enfermedad muy similar a la viruela en sus manos. Decidió experimentar con niños campesinos pobres y se basó en extraer el pus de la ubre de la vaca e inocularlo e introducirlo en pústulas en las manos de los niños. Observó que al momento en el que a ellos les daba esta enfermedad era de una manera muy leve. En materia de fisiología, tenemos a su más grande representante, que fue Albrecht von Haller, que además fue el anatomista más influyente en toda su época, y realizó investigaciones sobre el sistema gástrico, el respiratorio y sobre la electrofisiología. Ya mencionado esto, continuamos con los representantes más importantes del sistema gástrico, quienes fueron René Deraunier, quien realizó investigaciones sobre la digestión gástrica, y Alazzo Spallanzani, quien realizó experimentos para ver cuál era la función de los jugos gástricos o de los líquidos gástricos a la hora de entrar en contacto con los alimentos. Entre los representantes del sistema respiratorio tenemos a Carl Sechet, a Joseph Priestley, quienes fueron químicos que lograron separar el oxígeno, y Antonio de Lavoisier, quien fue el que pudo ver la importancia de la combustión del oxígeno a la hora de la combustión. A continuación tenemos a los representantes del sistema electrofisiológico, que fueron Luis Galvani, el cual realizó experimentos induciendo la electricidad a los músculos de una rana para ver cómo se comportaba su sistema nervioso, y Alejandro Volta, quien demostró que el electrogalvánico no necesitaba de contacto animal, además de que fue el inventor de la pila o batería eléctrica. Y en materia de anatomía encontramos a sus más grandes representantes, a Giovanni Battista, quien fue el que dio nacimiento a la anatomía patológica. Todas sus obras y sus descubrimientos fueron basados en la realización de más de 700 autopsias. Y tenemos a Xavier Wittek, quien fue el que resaltó la importancia de los tejidos. Todos sus trabajos fueron los que fundamentaron la mayor parte de la medicina actual, y sus obras, experimentos, fueron basados en la realización de más de 600 autopsias durante un invierno.